Después de saludarles, vamos a reflexionar con esta séptima catequesis de la segunda semana de las semanas de nueva evangelización, que bien podemos titular "También os envío yo", recordando lo que el Señor dice a los apóstoles el día de su resurrección, el día de Pascua. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, el número 19. Dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, en las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz es con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes les retengáis les quedan retenidos. La Iglesia debe ser la comunidad de hermanos, de discípulos de Cristo, enviados al mundo. Como el Padre me envió, yo os envío al mundo. Por eso debe ser una iglesia en salida, la comunidad de los discípulos del Señor. El Señor quiere que colaboremos con Él en la obra de la salvación, llevando en nuestro tiempo el reino de Dios al mundo que se encuentra con una oposición, el reino de las tinieblas. Del mismo modo que en el bautismo nace en nosotros el hombre nuevo, por el bautismo se engendra esa nueva vida que nos hace verdaderos hijos de Dios, pero se encuentra en nosotros la realidad del hombre viejo. Por eso la vida cristiana es un combate en que hemos de trabajar para que el hombre nuevo vaya venciendo y despojándose de lo que había de hombre viejo y de lo que hay en cada uno de nosotros. Enviada al mundo a la Iglesia, siendo una Iglesia en salida, en el mundo encuentra la realidad del reino de las tinieblas que se resiste a la obra de salvación que el Señor quiere, llevando a los hombres el reino de Dios. Por eso nos dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 14 y siguientes. Estaba él expulsando un demonio que era mudo. Sucedió que cuando salió el demonio rompió a hablar el mudo, y las gentes se admiraron. Pero algunos de ellos dijeron: por Beelzebul, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y casa tras casa cae. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? Porque decís que yo expulso los demonios por Beelzebul. Si yo expulso los demonios por Beelzebul, ¿por quién los expulsaban vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como vemos aquí, el Señor nos habla de dos reinos:
el reino del demonio, el reino de Satanás y el reino de Dios. ¿Y en qué consiste ese reino de Dios y ese reino de las tinieblas? La Iglesia en la liturgia nos describe lo que es el reino de Dios. Es el reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz. En contraposición, como vemos ahí, estas son las cualidades del reino de Dios. El reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz. En contraposición, el reino de las tinieblas es el reino de la mentira, el reino de la muerte, el aborto, la eutanasia, el reino de la muerte, el reino del pecado y de los vicios, el reino de las injusticias, del egoísmo, de las luchas y de los odios. Este combate entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas en este mundo comenzó con la llegada del Señor para liberar al mundo de ese reino de las tinieblas. Y este combate en la historia de la humanidad entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas está descrito de una manera misteriosa en el libro del Apocalipsis. Está narrado de una manera que, inspirado por el Espíritu Santo ha iluminado a teólogos y a santos que interpretan esto que el libro va describiendo, el libro del Apocalipsis. San Pablo decía la importancia que tiene en una audiencia general, la que tuvo lugar el 15 de noviembre del año 1972, indicaba Pablo VI que una de las mayores necesidades actuales era descubrir la presencia del demonio y su acción insidiosa en nuestro mundo. Es necesario descubrir que existe este ser real, como dice él. Dice el Papa en esta audiencia general. Encontramos el pecado, perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, porque la separación de Dios, fuente de la vida, de la muerte espiritual, en que por el pecado el alma queda privada de la vida, que es la presencia de Dios que nos comunica su misma vida. Es separación de Dios, fuente de la vida. Y además es ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en el mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, fruto de una actividad personal del demonio. Y por eso dice, el mal no es solamente una falta de un bien, sino una eficiencia, una realidad, acción, una actividad. El mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia. Un ser vivo, espiritual, pervertido y perversor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Es una realidad, no. Es un agente personal que actúa en el mundo. Pervertido, el mismo siendo Luzbel, ángel de luz, se convirtió en Satanás. Y es, por tanto, una realidad, un ser vivo
de carácter espiritual, pervertido y perversor, que quiere pervertirlo todo. Terrible y misteriosa y pavorosa, una realidad. ¿Qué piensa acerca de él? ¿Qué se piensa hoy? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué es el demonio? La gente. Pues dice el Papa en esa audiencia general, se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia. El demonio no existe. El demonio, esto es un invento a meter miedo. O bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene, como cualquier otra criatura, su origen en Dios. No, es que hay el principio del bien y el principio del mal, que es el demonio. No. Dios es el que lo ha creado todo, es el origen de toda vida. Pero ese bien creado por Dios, los ángeles, el ángel Luzbel de modo en particular, se dio la espalda a la vida, a la luz. Cuando uno está en pleno día, está recibiendo toda la luz y el calor que hay en el sol. Pero si le da la espalda, entra en las tinieblas, en la oscuridad de la noche. Pues el demonio se ha hecho a sí mismo, dando la espalda a Dios. Piensan, por tanto, algunos que Dios no es su origen. O dicen que es una pseudo-realidad. ¿Existe el mal? Bueno, pues lo atribuimos a un ser personal, una personalidad conceptual nada más y fantástica, desconocida. ¿Qué nos dice el Señor y qué nos dice San Pablo respecto al demonio? El mundo piensa eso, no cree en él o bien desfigura el concepto de lo que es. Cristo, dice el Papa, refiriéndose al demonio en 3 ocasiones como a su adversario, lo denomina como príncipe de este mundo. San Pablo lo llama el Dios de este mundo y nos pone en guardia sobre la lucha a oscuras que nosotros cristianos debemos mantener, no solo con un solo demonio, sino con una pluralidad pavorosa, dice el Papa Pablo VI. Esa realidad se hizo presente en este mundo desde el principio de la humanidad. La serpiente, el demonio, fue el tentador en el comienzo del mundo, de la humanidad, de la historia del hombre en este mundo. Y el demonio, al hacer caer en el pecado, adquirió cierto dominio sobre el hombre. Sigue diciendo el Papa, es el enemigo número 1, es el tentador por excelencia. Sabemos también que este ser oscuro y perturbador existe de verdad, dice el Papa, y que con alevosa astucia actúa a lo largo de toda la historia. Es el enemigo oculto que siembra errores e infortunios a la historia humana. Danos cuenta, como dice el Papa, recordamos la parábola del sembrador, del que siembra cizaña después de haber sido sembrado el trigo por el Señor. Él es el sembrador de la cizaña y siembra errores y sufrimientos en la historia humana. Errores a través de tantas ideologías como aparecen, sobre todo en los últimos años de la historia de la humanidad. Y sobre todo siembra infortunios en la historia humana a través de personas. Podemos pensar, el demonio es el instigador de Putin en esa guerra de Ucrania, que tantos males y sufrimientos está causando. Es el instigador del mal, el instigador de los sufrimientos,
como recordamos en la palabra y como decimos, estas ideologías que hemos conocido en nuestro tiempo, en los últimos siglos. Es el instigador de esas ideologías opuestas al proyecto del Creador, el nazismo. Cuánto sufrimiento en los campos de exterminio nazi en Alemania, el comunismo, cuántos sufrimientos, cuántas persecuciones, cuántos mártires, cuántos dolor en la humanidad, el capitalismo que lleva consigo a la explotación de los débiles y de los pobres, dando todo valor al capital, el secularismo actual que aparta y aleja de Dios a las personas y a los pueblos, el laicismo, la ideología de género tan perversa. Pues bien, darnos cuenta de que ese combate que se inició en la tierra al venir el Hijo de Dios hecho hombre al mundo para traernos el reino de Dios, una vez que la humanidad había caído bajo el dominio, había caído en el pecado del mundo, bajo el dominio del reino de las tinieblas. Ese combate se inició ya. El Apocalipsis, como hemos mencionado antes, nos dice de qué manera en la actualidad y la explicación que podemos dar a esto que ya conocemos del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, donde dice el capítulo 12: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, como ya habíamos leído en otra ocasión, en otro momento, vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. Esta mujer vestida de sol representa a la Iglesia y representa a María, a la Santísima, a la Inmaculada. La corona de 12 estrellas, vestida de sol, a sus pies, la luna a sus pies, etc. Y estaba con ansias de dar la luz. Dice, y apareció una señal en el cielo, otra señal en el cielo, un gran dragón rojo frente a la mujer, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Estaba al acecho, estaba Satanás, para cuando diera luz esa mujer a su hijo, Cristo. La Iglesia lo da ahora a los hombres. Y sigue diciendo, entonces, cuando Luzbel se rebela contra Dios, da la espalda a Dios, cae en las tinieblas, se convierte en Lucifer, en Satanás, en el dragón. Entonces, en el cielo ya se inició un combate. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Los ángeles que siguieron a Luzbel. No hubo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Y este dragón, como sigue diciendo
lanzó una corriente de agua, dice, como un río de agua detrás de la mujer que había dado a luz, para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado por las fauces del dragón. Bien, esto lo estamos viviendo ahora. Esto es una realidad actual. El Papa Benedicto XVI, cuando se celebró la asamblea del Sínodo de Oriente Próximo, dijo él una meditación a los obispos de aquel sínodo en el 11 de octubre del 2010. Y decía el Papa, comentando este texto del Apocalipsis, en una meditación que dio a los obispos que asistieron a aquel sínodo: se dice que el dragón vomita un gran río de agua contra la mujer que huye para arrastrarla, y parece inevitable que la mujer se ahogue en ese río, pero la buena tierra traga el río de forma que éste ya no puede hacer daño. Pienso que el río es fácilmente interpretado. Esas corrientes que a todos dominan y que quieren que desaparezca la fe de la Iglesia, que parece no tener lugar ante la fuerza de estas corrientes que se imponen como la única racionalidad, como la única forma de vivir, y la tierra que absorbe esas corrientes es la fe de los sencillos. El darnos cuenta que hoy hay esa corriente vomitada por el dragón en nuestra sociedad, y en esa meditación que da a los obispos va describiendo esa corriente de ese río que no llega a acabar con la mujer y el niño que ha dado a luz. La Iglesia, Cristo nuestro Señor, va contra ella y contra él. Y dice el Papa, ¿en qué consisten esas corrientes? Y dice, pensemos en las grandes potencias de la historia actual. Pensemos en los grandes capitales que esclavizan a los hombres, esos grandes capitales que tienen el plan y el proyecto de un nuevo orden mundial. Esto es diabólico. Es esa corriente de agua que quiere arrasar en este mundo la fe de los creyentes. Las ideologías terroristas, como hemos mencionado antes, la difusión de la droga. Y dice él, pensemos en los grandes capitales que esclavizan al hombre y además el poder de las ideologías, aparentemente terroristas, aparentemente en nombre de Dios se ejerce la violencia, el terrorismo que vemos actualmente en todas partes contra la Iglesia. Son falsas divinidades, pero no se trata de Dios, son ídolos que el hombre, son falsas divinidades que deben ser desenmascaradas, que no son Dios. Y además la droga, ese poder que cual fiera voraz extiende sus manos por todos los rincones de la tierra y destruye. Es una divinidad, pero una divinidad falsa que ha de caer también. Cuánto sufrimiento en ciertos países de Hispanoamérica, en México y en tantos sitios, la droga. El demonio que instiga, pues instiga el deseo de riqueza fácil. Con la venta de la droga, cuánto dinero se maneja, cuántos beneficios fáciles, sin interesar la corrupción de la sociedad, los odios, las luchas que hay entre los distintos grupos terroristas, dice, o también la forma de vida propagada en nuestro tiempo, es otra de las corrientes que quieren destruir y acabar con la Iglesia y con Cristo.
por la opción pública. Hoy se hace así. Hoy ya es costumbre. Ya no hace falta casarse por la Iglesia. Ya no hace falta el sacramento del matrimonio, las uniones de hecho, el matrimonio, pues la castidad ya no es una virtud. Por tanto, la liberación sexual da permiso para todos, sin conciencia moral. Todo esto son esas corrientes. Y ese es el mundo que vive bajo esa amenaza. ¿Cómo lo venció esto el Señor? Pues lo venció con la cruz. El Señor. Nosotros estamos llamados a combatir ese reino de las tinieblas participando en la cruz del Señor. La cruz, entendemos la pasión del Señor. ¿Qué es la pasión? Es el conjunto de lo que podríamos decir sufrimientos inútiles en Cristo. Hay sufrimientos útiles. Por ejemplo, un albañil que está trabajando, pues es útil porque están edificando una casa y él está, gracias a ese trabajo suyo, obteniendo un beneficio para poder vivir él y su familia y atender a sus necesidades. Son sufrimientos útiles. La madre que en la casa, las tareas que lleva con hacer la comida, con tener la casa en condiciones, pues es un sufrimiento útil, porque se entiende toda la familia. O aquel que tiene que preparar unas oposiciones y pasa horas y horas en el estudio, pues es un bien útil. La pasión es el conjunto de sufrimientos inútiles que ha padecido Cristo, es decir, la cruz, el misterio de la cruz. Son aquellas cosas que utilidad tuvo el que lo coronaran de espinas, ¿para quién? El que se burlaran de él, las humillaciones, la flagelación. Son sufrimientos que no tienen una finalidad útil, humanamente hablando. El que fuera crucificado en la cruz. Son ese conjunto de sufrimientos útiles que el Señor acepta y ofrece en reparación por todos los pecados, aceptándolo todo eso por amor y poniéndolo como peso de amor infinito frente al peso de los pecados del mundo. La Iglesia cuenta, primero, el apóstol se encontrará con ese sufrimiento humanamente inútil, que es la incomprensión, es las dificultades que se ponen al apostolado que lleva a cabo, sufrimientos, dificultades, sacrificios que hay que hacer. Esta es la fuerza de la Iglesia, participar en el misterio de la cruz. Hay en Serradilla, en el convento de las Agustinas, Recoletas, tienen allí el Cristo de la Victoria y es la imagen de tamaño natural de un Cristo sentado, como podría decir Santa Teresa, de un Cristo muy llagado, Cristo de la Victoria, que tiene en el brazo derecho abrazando la cruz y esa cruz está pisando el dragón y en el otro lado, en el pie izquierdo, está pisando una calavera. Cristo vencedor del pecado, pisando al dragón con la cruz y pisando a la muerte con su resurrección. La victoria de Cristo. La Iglesia en su misión cuenta con medios pobres. La oración de las almas sencillas, lo que dice ahí, la tierra se abrió y se tragó todo eso. ¿Gracias a qué? A tantas almas que se consagran al Señor en la vida religiosa, renunciando a tantos, al matrimonio, renunciando, viviendo la pobreza, la obediencia, la castidad. Tantas personas que sufren persecución y martirio. Vemos que todo esto son medios humanamente pobres. La Iglesia también tiene medios ricos, cosas que aparentemente son más importantes, reuniones,
planes pastorales, la Jornada Mundial de la Juventud, es un medio rico porque llama la atención. Y darnos cuenta que los medios ricos, la eficacia de ellos, un plan pastoral, todo esto que podemos decir, pues la eficacia depende de los medios pobres. El valor de aquel enfermo que sufre en la cama y ofrece sus sufrimientos al Señor está colaborando en la pasión de Cristo con ese sufrimiento inútil, pero que es rico en el orden espiritual. Aquella persona que está postergada, marginada y acepta su situación y acepta la persecución que puede estar sufriendo. Esos son los medios pobres que tiene la Iglesia, pero es lo que hace que sean eficaces los medios ricos. La eficacia de una Jornada Mundial de la Juventud depende de cuántas almas religiosas y cristianos que están ofreciendo sacrificios. Este es el misterio de la Iglesia. Pero mirad, esta realidad del combate del reino de Dios y el reino de las tinieblas solo se puede entender a la luz de la fe. Es una realidad sobrenatural. El darnos cuenta que el reino de Dios está presente no en estas manifestaciones, en una gran fiesta religiosa, no. El reino de Dios se encuentra en el corazón de almas humildes que están unidas a Dios y están ofreciendo su vida al Señor en la fidelidad. Se encuentra ese reino de Dios en la acción de Dios en el mundo, la intervención providencial de Dios. El darnos cuenta que el reino de Dios no se ve, es como un iceberg. Lo que se ve es una pequeña mole, una pequeña montaña debajo del agua o una mole. El reino de Dios es una realidad que nosotros cuando hablan de escándalos y de tal, bueno, ¿y qué? Sabemos que hemos de pasar por ahí, la guerra, la Iglesia ha de pasar por la persecución, por los escándalos, por los descréditos. Si el reino de Dios está en el interior de los corazones, la Iglesia tiene esos medios ricos y pobres, sobre todo esos medios pobres, que es el sufrimiento, la marginación, el dolor, la enfermedad, las humillaciones, los fracasos, ofrecidos a Dios y unidos a los sufrimientos. Esta es la gran fuerza de la Iglesia, la fuerza de la cruz. Y por eso darnos cuenta de qué modo dice el padre Gilbert Girard, autor de La Madre del Cristo, dice: tenemos enfrente las fuerzas esparcidas por los aires, como dice San Pablo, fuerzas del todo sobrehumanas, y estamos vencidos de antemano si las acometemos solo con fuerzas a nuestra medida. ¿Cómo hemos de combatir ese reino? Son unas fuerzas espirituales, unas fuerzas sobrenaturales que combaten el reino de Dios y se oponen a él. Ellos, dice el Papa, dice, solo no podemos combatirlo, dice él, solo con las fuerzas a nuestra medida, como son la política, las asambleas, las reformas sociales, no ahorra ningún esfuerzo de corrupción el reino de las tinieblas. No debemos ahorrar ningún esfuerzo de santidad, que es lo esencial con lo que hay que combatir el reino de las tinieblas. No hay que esperarlo de los políticos, ni únicamente de planes sociales y pastorales, sino comprendiendo que las tinieblas se vencen con la luz, es decir, con la santidad de los cristianos, que deben estar presentes en todos los ambientes. Hemos de estar en salida, porque hemos de estar presentes. Solo la sal de la santidad puede impedir la corrupción moral que vemos en nuestra sociedad. Y lo peor de todo es que en esta realidad y en este combate es la somnolencia de los discípulos, de lo que se quejaba el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, en su Jesús de Nazaret, hablando de la pasión.
Dice, la somnolencia de los discípulos sigue siendo a lo largo de los siglos una ocasión favorable para el poder del mal. Estamos en Babia, el Señor está allí en el huerto sudando sangre y allí dormidos. Pedro, Santiago y Juan dormidos. Así estamos, la mayoría de los cristianos. Ante esta realidad terrible del combate entre el reino de Dios y de las tinieblas, nosotros, y dice el Papa, esta somnolencia es un embotamiento del alma que no se deja inquietar por el poder del mal en el mundo. Ah, bueno, y estos escándalos, y esta está, pues bueno, esto a mí no me toca. Es una insensibilidad ante el mal que prefiere ignorar todo esto. De eso no queremos saber nada. De la gravedad de la situación en que estamos, como en los países van apareciendo leyes y leyes continuamente contrarios a lo que es el reino de Dios, que son frutos del reino de las tinieblas. Es una insensibilidad que prefiere ignorar. Dice, ante los discípulos adormecidos y no dispuestos a inquietarse, el Señor dice de sí mismo, me muero de tristeza de ver a mis cristianos, a mis sacerdotes, totalmente como si no pasara nada, como si no estuviera viendo ese combate entre el reino de Dios y de las tinieblas, y queriendo vivir bien y a nuestras anchas en nuestra comunidad, sin querer aportar en ese combate nuestro trabajo, nuestra entrega. Por eso el Papa dice, debemos ser una iglesia en salida. Pero ¿quiénes pueden salir a esa iglesia en salida? Pues aquellos que están dispuestos a participar en la pasión de Cristo, en el misterio de la cruz. El cristiano debe estar despierto para no caer en ese engaño, para no colaborar con el reino de las tinieblas. Cuando llegan elecciones, a ver, votamos, hay votaciones, oye, pero ¿a quién debes votar? Y votas a aquellos que combaten a favor del reino de las tinieblas, pensando que ellos sí trabajan por la justicia. Oye, pero qué insensatos, si somos cristianos y nos convertimos en colaboradores del reino de las tinieblas. Qué falta de luz, qué falta de sensibilidad espiritual. Por eso el Señor, el Papa dice que Jesús dice, como en el huerto, me muero de tristeza. El Señor, en definitiva, nos dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama, el que no colabora conmigo. Dice, quien me niegue ante los hombres, quien no combata a mi favor, yo le negaré también ante mi Padre que está en los cielos. Muchas gracias.